tema, porque también hay quienes están en contra. Yo creo que esto debe ser un tema súper importante. El ingeniero Moisés Panduro, regidor de Maynas, quien ve este proyecto como algo súper interesante. Vamos a voltear la página. A esta hora vamos a hablar unos minutos sobre historia. Estamos con alguien que nos va a dar lecciones sin ninguna duda. Para todos aquellos que nos gusta un poco la historia, pero no somos especialistas. Para eso hay quienes estudian detalles de la historia que muchas veces nos pasan desapercibidos. Y uno de estos detalles tal vez significa, y hace poco lo hemos celebrado, la independencia del Perú, ¿no es cierto? Aquella que todos conocemos y celebramos como si hubiera culminado en 1821, y hay independentistas que lucharon y entregaron la vida hasta 1824, en lo que conocemos como la batalla de Junín, pero nuestro invitado nos va a dar luces y nos va a dar más detalles de lo que significó y el significado histórico y patriótico que tiene un hecho tan interesante como la batalla de Junín. Estamos con el teniente del Ejército Peruano de Caballería, Luis Carlos Rivas Plata Molina, escritor e investigador además. Teniente, bienvenido. Caballero, buenas noches. Un placer. De igual manera. A ver, cuéntenos un poco. A mí estos temas siempre me parecen interesantes y me apasionan porque aprendo además. Dígale al Perú, cuéntenos un poco de la importancia de una batalla como la de Junín, ahora que hemos todos celebrado el Día de la Independencia el 28 de julio, y que todos decimos que en 1821 somos libres e independientes por la voluntad de Dios y del pueblo. Bien, antes que nada, permítanme agradecer la oportunidad de exponer brevemente, por cierto, este suceso histórico tan importante para el país como es la batalla de Junín, suscitada el 6 de agosto de 1824, como usted lo ha dicho. Y sobre todo, hacer hincapié es que este año aquel suceso histórico tiene un doble valor de recuerdo histórico, valga la redundancia, porque este año se celebra el bicentenario del nacimiento de nuestro coronel Francisco Bolognesi Cervantes, como sabemos, patrono del ejército, un peruano que dejó un legado de honor imborrable en nuestra historia. Y es en base a este legado de honor en el cual yo quiero hacer un preámbulo antes de hablar netamente del fondo de la entrevista, que es la batalla de Junín. Hace tiempo me vi en la responsabilidad de escribir un ensayo acerca de este legado de honor y me encontré con el obstáculo, y que aunque no lo crea yo que soy soldado, es un obstáculo, definir lo que realmente significa el honor. La conclusión fue que el honor representa un sacrificio que va más allá inclusive de nuestra vida en pos de un ideal colectivo, ¿no? La materialización de esto es nuestro coronel Francisco Bolognesi, que sabiendo que aún sacrificando su vida y la de su ejército no iba a poder mantener Arica para el Perú, tomó una decisión de honor. Y aún 50 años antes de Arica, esta decisión de honor la conocían bien los húsares del Perú, porque en ese entonces esta unidad gloriosa se llamaba Húsares del Perú. Posterior a la batalla de Junín, recién se comenzó a llamar Húsares de Junín. Y para entender bien la aplicación de esta batalla a nuestra actualidad, hay que entender la operación en sí, o sea, desde el punto de vista militar. Y el mejor camino para entender esta operación desde el punto de vista militar es centrándonos en las mentes militares que la concibieron en un inicio. Yo quería hacer un paréntesis por lo que usted me decía, teniente, quería hacer un paréntesis, además si nos puede ayudar en ese sentido. Las figuras de nuestros héroes emblemáticos, ¿no es cierto?, tipo Francisco Bolognesi, tipo Miguel Grau, el Caballero de los Mares, tipo Alfonso Ugarte, tienen una característica que muy pocos subrayan o no sé si la palabra correcta es decir respetan o en todo caso ponen en alto relieve, y es que ninguno de los tres tenía la obligación de ir al frente de batalla. Es así. ¿No es cierto? Miguel Grau era un legislador, podía haberse quedado en su escaño en el Congreso. Alfonso Ugarte era un joven treintañero, si mi memoria no me falla, usted me dirá si es correcto o no, adinerado, o sea, no tenía la necesidad de ir al frente de batalla. La conclusión de todo ello es que el honor es respuesta a una decisión. O sea, quien actúa por decisión propia tiene un hecho honorable en la página de la historia. Es así. O sea, no fueron obligados a dar su vida por la patria. Es una decisión personal. En lo que tiene que ver con la batalla de Junín, hay un punto muy importante acerca de esta batalla que se libró únicamente a sable y lanza. O sea, no, inclusive hay un poema muy conocido en el argot militar que habla de esta batalla y menciona que no se escuchó ni un disparo sobre la histórica Pampa. Y esto es muy contrastable con hechos de la época, porque se sabe que el uso de armas blancas en combate era reservado para nobles, para caballeros y para personas de cierta instrucción, ¿no? Entonces, a nosotros aplicar esto con Junín,
vamos a darnos cuenta de la real magnitud de la importancia que tuvo esta batalla para el destino de América Latina. Cuando hablamos de La Pampa estamos hablando de Ayacucho. Junín. Porque la victoria de Junín fue, se puede decir, un hecho auspiciador de la victoria de Ayacucho que finalmente consolidó, que finalmente consolidó la libertad de América Latina, ¿no? En el caso de Junín, es una victoria militar que originalmente fue una derrota. O sea, en el desarrollo de las operaciones nosotros estábamos perdiendo entre los realistas. Al momento de iniciarse las operaciones, el general Canterac, conociendo la intención ofensiva de las tropas libertadoras, envía a su caballería, en lo que hoy en día se puede conocer como una operación de fuerza de cobertura, para frenar este avance libertador, para poder que su infantería pueda desarrollar posiciones defensivas favorables. En este trajín, Simón Bolívar empeñó su caballería para mantener la sorpresa ante la acción de Canterac, ¿no? El choque de estas dos caballerías se tradució en una victoria realista, en la cual inclusive el propio Simón Bolívar dio la orden de la retirada porque estábamos siendo apabullosamente derrotados, ¿no? Inclusive hay una crónica muy reconocida de este suceso, en el cual Simón Bolívar habla con uno de sus generales, el general Lara, en el cual el general increpa a mi libertador, ¿por qué la retirada? Y Bolívar le responde que es para mantener la integridad de las unidades militares para poder empeñarlas en una futura operación, ¿no? Ya que esta operación había sido un fracaso. Distinto era el caso de un escuadrón de húsares del Perú, en ese entonces, porque todavía no acababa la batalla, que había estado aislado de la batalla. Era un escuadrón que estaba a cargo del comandante Isidoro Suárez. En esta unidad estaba el mayor Andrés Rázuri. Y Rázuri tiene un rol fundamental en el desarrollo de esta batalla. Y es precisamente a partir de esa decisión en la cual yo quiero enfocar cómo esto puede aplicarse a la realidad actual y sobre todo a la juventud. Rázuri es enviado por Suárez a obtener información del general Miller, que en ese entonces estaba reemplazando a Necochea por sus heridas, este había caído en combate, acerca de qué hacer, porque esta era una unidad que se encontraba intacta, no había sido empeñada en combate, y estaba viendo cómo las tropas realistas habían emprendido una persecución contra las tropas de la libertad. Entonces Rázuri recibe órdenes directas de que la orden de Simón Bolívar era replegar todas las fuerzas y mantener la integridad de la caballería, por lo menos lo que quedaba, para poder empeñarla en otra operación. Era estrategia. Exacto. Rázuri, al replegarse para tener contacto con Suárez y manifestarle la orden, puede apreciar que a retaguardia de los realistas estaba completamente descuidado porque ellos estaban emprendiendo una persecución contra las tropas de la libertad que habían emprendido una retirada. Entonces él toma la decisión de cambiar la orden que había recibido y le dice a Suárez: mi comandante, el libertador Simón Bolívar, ha decidido que debemos emprender una carga de caballería. Y así fue que el comandante Suárez emprendió la carga y ganamos Junín. Entonces, este suceso histórico nos trae a colación algo muy aplicable para la actualidad que vivimos. ¿Qué pasaría si todos los peruanos, si cada joven del Perú fuera un Andrés Rázuri? ¿Qué pasaría si aquel joven que tiene el camino perdido toma la decisión de ganar esa batalla, en una decisión que pueda arriesgarlo todo, que no va en acorde con lo convencional, porque desobedecer un orden en el campo de batalla le puede costar a un oficial el paredón de fusilamiento, para simplemente cambiar todo? Rázuri cambió el destino de América Latina. Nosotros los peruanos, que somos 30 millones de habitantes, tenemos pues toda la potestad de, por medio de nuestras decisiones, cambiar el rumbo del país y ganar esa batalla que hoy en día se está librando, no contra el yugo conquistador, ¿no?, sino estamos librando una batalla contra los problemas actuales, contra la delincuencia, contra el sicariato, contra la falta de valores. Ahora, pero Rázuri era un hombre que conocía la estrategia. Claro. Conocía el campo de batalla. Rázuri, la lección un poco también es tomar decisiones, y para tomar decisiones conocer sobre lo que se va a tomar decisiones. Rázuri era un hombre muy leído, muy culto. Inclusive en su juventud él había estado en el monasterio, él había estado preparándose para cura. Posterior a ello, ya con la gesta libertadora, él decide ser militar y es que pues llega a concretar esta batalla tan importante para la actualidad. Y como le estaba diciendo, hoy en día cada peruano puede tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestro país, ¿no? Como lo dijo nuestro señor presidente en su discurso, este país que todos queremos, de 1000 valles y una sola nación. Qué importante es decidir.
Es verdad, qué importante es saber tomar decisiones, y para saber tomar decisiones, saber lo que tenemos al frente. Precisamente. ¿No es cierto? Saber lo que tenemos al frente. Y en este caso fue una decisión, no fue una decisión absurda, ni que vaya, lo que se podía interpretar, y bien lo decía el teniente, que podría interpretarse como una traición, ¿no es cierto? Porque el desobedecer a Bolívar podía haberse tomado como una traición. El propio Bolívar le dijo a Errázuriz, culminar la batalla: oficial, usted merecería ser fusilado. Exacto. Sin embargo, gracias a usted, hemos ganado Junín. Y pues, termina más bien con esas palabras rindiéndole honores a un militar, es así, ¿no es cierto?, que nos lleva a la gloria finalmente. En ese entonces Errázuriz era mayor. Era mayor. Qué interesante, miren, recordar estas etapas de la historia y las lecciones de vida que puede traernos a la actualidad, que nos la refresca teniente de caballería Luis Carlos Rivas. Yo me imagino que el estudiar estas partes de la historia debe tener también consigo un tema de apasionamiento, ¿no? Claro, quiero hacer la precisión también que no soy historiador. Pero sí investigador. Sí, investigador autodidacta, se puede decir. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias por habernos traído esta lección histórica. Muy amable. Muy bien, importante, conocer parte de nuestra historia, súper interesante, súper interesante. Y en algunos momentos tendremos que ponerle más énfasis a todo esto, y además que, como bien nos lo ha recordado, estamos a puertas de recordar los 200 años de el natalicio del gran Francisco Bolognesi. Así es, 200 años de nacimiento. Patrono del ejército, claro. Y le dejó un legado de honor en nuestro país. Sin ninguna duda. Y yo reitero, hay que leer un poquito y darnos cuenta cómo cada uno de estos hombres que han formado parte de nuestra historia no tenían la menor obligación. Podrían haberla pasado muy bien, tranquilos, en sus casas, disfrutando entre comillas, ¿no? Porque había un combate. No, pero tomando en cuenta también que eran personas comunes y corrientes, así como nosotros. Hoy en día la juventud no va a poder subirse a un caballo a hacer la guerra. Sin embargo, puede apreciar el ejemplo que han dejado nuestros héroes nacionales para tomar sus propias decisiones y, según ese ejemplo, cambiar su rumbo y el rumbo del país, en efecto. Es verdad. Por ahí alguna vez un señor me llamó en 2 oportunidades y me dijo: cuénteme, ¿por qué debo estar orgulloso del Perú? Aquí tiene parte de la lección de la historia que le permitirá estar orgulloso del Perú. Muchas gracias, teniente, muy amable. Gracias a usted, caballero. Gracias por estar con nosotros. El teniente del Ejército Peruano de Caballería, Luis Carlos Rivas, ha estado con nosotros. Luis Carlos Rivas Plata. Rivas Plata, nombre, apellido compuesto, Rivas Plata. 8:01, tengo que irme. Mañana, si Dios quiere, regreso otra vez con ustedes a la 1 de la tarde con más de Exitosa Noticias, información y análisis político, por supuesto. Se quedan ustedes con Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. Chao, hasta mañana.